Bueno, ahora le voy a presentar una entrevista que le realicé ayer a José Miguel Vivanco, él es director ejecutivo de la División para las Américas de Human Rights Watch. Con él voy a platicar de cómo están viendo fuera de México la creciente intervención del ejército en temas del orden civil aquí en México. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches, un agrado estar contigo. A ver, ¿les preocupa lo que está pasando en México con la creciente militarización, la intervención de los militares en labores que deberían de estar haciendo los civiles? Nos preocupa sobremanera, por una cuestión muy sencilla. La historia de América Latina es una historia donde realmente ha costado mucho lograr que los militares estén al margen de la política, especialmente la política contingente, la política partidista, que sean una instancia esencialmente profesional encargada de velar por la seguridad del territorio nacional, resguardar la soberanía, digamos las tareas propias de cualquier ejército en el mundo. Lamentablemente, en el caso de México, el ejército desde hace ya muchos años, desde el gobierno de Felipe Calderón, ha tenido un rol preponderante, prominente, en tareas que en teoría son propias de las policías, como es la lucha contra el narcotráfico. Pero déjame Obviamente que ese preguntarte debate, ahí, sí. José Miguel, porque tienes toda la razón, esa era la historia de América Latina, pero no era la historia de México, José Miguel. Aquí no teníamos eso. Desde que los militares se retiraron de la política en 1946 y le dejaron el poder a los civiles, no había sido, o sea, claro que siempre será un factor de poder, desde luego, y había, digamos, canales, puentes entre el ejército y la clase política, pero nunca como lo que estamos viendo ahora, José Miguel. Tienes toda la razón. La excepción en la Ujú. región fue México, siempre. Totalmente, sí. Eh, Ujú, Porque se produjo un parteaguas, una división, yo diría, radical, ujú, que no es la regla en la región, donde los militares estuvieron durante la época de partido único, digamos, del ujú. PRI, Sí, eh, destinados a sus tareas de militares, ¿no? sí. Y recién, claro, tuvieron una actividad muy desafortunada y cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos a fines de los 60 Ujú, en todo lo que tiene que ver con Tlatelolco. Y sí. luego, durante el gobierno del presidente Zedillo, a raíz Ujú, de los líos que se producen en Chiapas ujú, con los zapatistas. Sin sí. embargo, la regla general fue que los militares en sus cuarteles Ujú, y los políticos en la política, y no totalmente. había Ujú, mayor influencia. Eso ha cambiado radicalmente ujú, con el actual gobierno, con el ujú, gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No solo porque los militares continúan en tareas policiales, ujú, en cuestiones de lucha contra los carteles de la droga, sino fundamentalmente en que los militares casi como que hacen parte del gobierno y ujú, tienen en sus manos la realización, digamos, el desarrollo de los tres proyectos favoritos del presidente, ¿no? ujú, Que son, como sabemos, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería ujú, de petróleo. Ahí hay una relación muy estrecha que el presidente quiere asegurarse ujú, que continúe siendo así y además sin ninguna posibilidad de rendición de cuentas por parte de los militares. ujú, Y nada menos que por una cuestión, digamos, dictándolo así por decreto el presidente. Pero a mí lo que me pareció, y no solo a mí, ujú, a mucha gente aquí en Washington y en el resto de América Latina, llamó poderosamente la atención y encendió todas las alarmas como debe ser, ujú, fue el discurso del general Salgado ujú. Sandoval. frente a Sandoval, perdón, Ujú, el general Sandoval, ujú, frente al presidente con ujú. motivo del aniversario de la Revolución, Sí. donde hace un llamado a adherir al proyecto político del presidente. Eso creo que es una muestra, una evidencia flagrante
de una ruptura de lo que debe ser un ejército profesional, digamos, ruptura de lo que son Sí. los parámetros tradicionales, y donde los militares, ni mucho menos el secretario de la Defensa, puede emitir ese tipo de pronunciamientos que son abiertamente partidistas. Ujú. Y bueno, y tú decías en un tuit que eso es no sé cómo lo fraseaste, pero déjame ponerlo así, que eso es pernicioso para la democracia, ¿no? Efectivamente, es decir, en un sistema democrático Ujú. eh, como al que aspiramos todos, los militares deben estar no solo subordinados al poder civil, Sí. sino también eh, 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 ajenos completamente a lo que es la contienda o el debate político cotidiano. Los militares tienen que velar por el bien común, por el bienestar de toda la población sin distinguir entre partidarios del gobierno de turno y u opositores. Y lo que hizo el secretario de la Defensa es algo absolutamente insólito. Hay razones no solo históricas, sino institucionales, propias de lo que es un Estado de Derecho consolidado, que en cualquier democracia moderna en el mundo le impiden a los militares expresar lo que puedan ser sus opciones ideológicas personales Ujú. y abanderarse con un partido, con un movimiento y hacer un llamado, además, como lo hizo, a alinearse con el partido de gobierno. Y que quede muy claro, esta infracción, que es muy grave, también la estaríamos cuestionando si el presidente fuera Felipe Calderón No, o el claro, presidente fuera Vicente Fox o claro. cualquiera, ¿no? Claro, claro, no, totalmente. Déjame preguntarte, ustedes en Human Rights Watch, que han seguido muy de cerca esta intervención del ejército en labores de seguridad pública, ¿qué evaluación hacen hasta ahora del sexenio del presidente López Obrador en este particular punto? ¿Se han bajado las violaciones a los derechos humanos con la Guardia Nacional, con el ejército, con la Marina durante este sexenio o no? Mira, a ver, primero te respondo algo que no me preguntaste. Yo creo Venga, que, pero es que tiene que ver. venga, Yo venga. creo que Ujú. México es un excelente ejemplo de un fenómeno que es creciente en la región y que supone una militarización de la política. Ujú. Militarización de la política. Sí, Fíjate, es que ha costado mucho. es durísimo esto. Son décadas de sufrimiento, Ujú. de dictaduras, de una experiencia muy dura, donde se lograron diseñar en los últimos 30 a 40 años unas reglas del juego que se han perdido. Y creo que México, bajo el actual gobierno, entra en una etapa Ujú. distinta de militarización de la política, donde además en lo que va del sexenio, que es la mitad, se cumple muy pronto la mitad del sexenio de Sí, López Obrador, sí. en todo orden de cosas hay enormes retrocesos. O sea, Ujú. vamos a sacar una evaluación muy pronto Ah, de mira. lo que ha Ujú, sido ujú, esta primera etapa, ujú. y lamentablemente hay muy pocas buenas noticias que registrar. Al contrario, no solo en materia de ejército o la militarización, sino también en lo que tiene que ver con el afán del actual mandatario por concentrar el poder, por Ujú. desarticular los mecanismos de control, de fiscalización, su desprecio total hacia lo que el rol que cumple la prensa independiente, el rol que Ujú. cumple la sociedad civil, el rol que cumple el poder judicial en una sociedad democrática, donde todos aquellos que pueden diferir del actual mandatario pasan a ser corruptos, Ujú. moralmente, digamos, gente que se les Derrotados, puede estigmatizar, así es, derrotados, ha y, dicho, moralmente y derrotados. Ujú. moralmente, y realmente tenemos una enorme preocupación por la dirección que lleva el actual gobierno y los retrocesos y el debilitamiento de lo que es la adhesión
al sistema democrático gracias a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues te pido, José Miguel, que cuando se tengan ya los resultados de este reporte, nos avises para platicar contigo y que nos den las principales conclusiones. Por supuesto, encantado, estamos a la orden y un placer que me hayas invitado a tu programa. Hasta aquí la entrevista con José Miguel Vivanco. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Mañana viernes, edición de fin de semana, con Julio Patán, Josefina MacGregor y Javier García Diego, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Se cumplen 111 años de que inició. Siempre es un tema fascinante. ¿Qué se ha descubierto últimamente sobre la revolución? ¿Cómo podemos conceptualizarla los mexicanos? Está bueno, ¿eh? No se lo pierda. Hasta la próxima.